Si parece, comenzamos ya y entonces dedicamos una parte de este tiempo a lo del deber de la memoria, o sea, cuándo comienza y por qué el deber de la memoria, y después el resto a cuestiones que puedan plantearse. Estábamos viendo el nuevo precepto, lo que yo llamo una parte ya del escrito, el nuevo precepto que es no olvidarás. O sea, ¿por qué ha surgido ese precepto? Siendo así, que le recuerdo la prosecución. La instrucción del perdón viene a ser sustituida, poco a poco, por la instrucción del olvido. No se dice perdona, se dice olvida. Y hay una cosa que es muy importante marcar. La idea de que la humanidad es una estirpe cainita es sustituida en la Ilustración por la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Les parece que lo cojamos ahí? Es decir, una de las ideas que quiebran de la tradición heredada evidente y quiebra en el periodo ilustrado es una idea que, sin embargo, la tradición religiosa ha mantenido a la vez que la ontología de la deuda, que es la idea del fratricidio en el origen. Existiendo un fratricidio en el origen, la humanidad es una estirpe cainita y, por lo tanto, hay algo inherentemente malo en nuestra naturaleza. Ese algo que es malo es lo que la religión justamente trata de domar y llevar a otro fin. O sea, necesitamos la religión precisamente por nuestra mala índole. Claro, cuando después de la quiebra que suponen las guerras de religión, la religión ha dado campo más que perfecto a que toda la mala índole posible se exprese a través de la religión, digamos que la idea de que la humanidad sea una estirpe cainita, para la gente que vive las guerras de religión, es una idea verdadera. Claro que es una estirpe cainita, pero la religión no la mejora. Parece que la ayuda, si llega al caso. Por lo tanto, con moderación. ¿Qué pasa ya en el siglo XVIII? El siglo XVIII es el siglo ilustrado, el siglo de las luces, comienza con bastante autoconfianza en que todo puede ser cambiado y en que verdaderamente muchas de las cosas que nos ocurren porque no nos hemos atrevido a cambiar el modo en que antes las hacíamos, pero que esos modos pueden ser cambiados. O dicho de otra manera, es como si cupiera comenzar un proceso de rehominización. Vamos a fundarnos de nuevo. Entonces es cuando empieza a nacer la teoría de los sentimientos morales, de las que hemos hablado antes, en la Ilustración inglesa y más tarde en la Ilustración escocesa. O te comenzarán a ser presentadas toda esa serie de confianzas ilustradas. El siglo ilustrado comienza cuando la Ilustración se plantea, realmente es un movimiento confiado respecto de las posibilidades de la naturaleza humana. Entonces, y te acabará en la formulación rusoniana, o que se atribuye a Rousseau, que no la tiene tan exactamente así, de que los seres humanos son buenos por naturaleza. Lo que Rousseau dice no es que seamos buenos por naturaleza, sino que somos indiferentes, ni buenos ni malos, pero que definitivamente la sociedad nos hace malos, es lo que Rousseau dice. O sea, que nosotros no es que tengamos mala índole, ni buena. O sea, en una etapa presocial, Rousseau se reinventa el mito del paraíso a su manera. Entonces dice que en una etapa presocial los seres humanos apenas se reunían, se buscaban un poco entre sí, y que no eran ni buenos ni malos, sencillamente lo que entendemos por moral no existía, porque al no relacionarse no la necesitaban. Y seguidamente dice, pero cuando empezaron a unirse, entonces empezó a aparecer el mal, por supuesto. Y luego decide dónde está el mal, que es cuando dice el primero que cercó un campo y dijo esto es mío, a ese debería habérsele roto la cabeza y no sé qué, porque esa es la semilla del mal. Es decir, la propiedad es la semilla del mal. Entonces Rousseau forma el origen de muchas tradiciones del siglo XIX, todas aquellas que dicen que el mal está introducido por la propiedad, tienen su base en Rousseau. Pero ¿qué hemos de pensar? Bueno, pues que si la que es la semilla del mal la quitas, la retiras, entonces la verdadera naturaleza humana, por fin reconciliada, por fin bondadosa, aparecerá sobre la tierra.
Hay una serie de pensadores ilustrados, no todos, ni mucho menos, pero una serie de ellos creen verdaderamente, lo creen que no hay una naturaleza humana predeterminada. Que realmente, que la gente por lo común es sensata, racional y buena, y que cuando no encontremos que esto sucede, es que es la sociedad es la que está produciendo esos efectos en la gente. Esto supone, cierro, una gran confianza. ¿Cuándo se rompe esa confianza? La confianza en la naturaleza en general, ya no en la naturaleza humana, se rompe en el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa es asombroso los efectos que vemos que producen el pensamiento en toda Europa, porque rompe la idea confiada de que este mundo es un jardín donde vivimos. No, tenemos un enemigo en la naturaleza no es nuestra aliada. Y por supuesto, la naturaleza no es moral. Recuerden además que el territorio de Lisboa, el territorio de Lisboa está sobre una gran falla que llega hasta mitad de la península o más allá. El terremoto es un terremoto enorme y se da a la hora en que la gente está en misa, con lo cual las iglesias caen sobre la gente que está dentro. Bueno, lo que Voltaire no es capaz de decir sobre esto se lo pueden ir imaginando, o sea, ¿y qué pecado habían cometido aquellos que estaban curiosamente en misa? ¿A qué hace referencia? A la ontología de la deuda, y si todas las cosas son castigos divinos, vaya con Dios cómo se porta, con los suyos. Voltaire siempre que puede meter un dedo en una llaga, lo mete. Era alguien que era incapaz de despreciar un chiste, o sea, en cuanto se le ocurría uno, lo suelta, no se paraba. Es divertidísimo leer, claro, pero también tiene este otro defecto, es decir, no... Pero la desconfianza no solo la vemos en Voltaire. Es una desconfianza que en la segunda mitad del siglo empieza a aparecer. Realmente esto no es tan bueno como dicen, realmente el mundo no es un jardín donde estemos, realmente sí que la sociedad tiene probablemente mucha culpabilidad en la maldad de los individuos, pero bueno, los individuos, cuidado. O sea, la confianza a la vez que se instala, poco después empieza a desinstalarse también. No dura tanto. Y claro, lo que acaba de romper es lo que produce más confianza, es asombroso en el siglo, es el proceso que conocemos por el nombre de Revolución Francesa. De repente, ante todas las naciones europeas, un pueblo se levanta pacíficamente contra la tiranía, derroca la tiranía y convierte al rey en el primer ciudadano en una república presidida por el ideal de igualdad, libertad y fraternidad, porque es una república, aunque siga teniendo rey, porque todos los ciudadanos son iguales. Y esto produce un entusiasmo inimaginable en toda Europa. O sea, esto es posible. Y es la idea de revolución. Podemos cambiarlo todo desde abajo hacia arriba y dar origen a una sociedad justa. Pero claro, simplemente lo que va ocurriendo en el propio proceso de la revolución rompe completamente esa confianza. Cuando se dan, por ejemplo, los asesinatos en las cárceles de septiembre, cuando empiezan a darse las persecuciones de los jacobinos a los girondinos, cuando lo único que funciona en la revolución, en la época que llamamos la Grand Terror, el momento del gran terror, es la guillotina, a toda velocidad, entonces es cuando, digamos, esa confianza se rompe. Y vemos a los mismos que han alabado la Revolución Francesa volverse atrás. Porque tenemos a mucha gente que alaba la Revolución Francesa, que les diré, un país como Alemania, donde la gente realmente vive, bueno, un país, Alemania no es un estado, son muchos, son ciudades independientes, principados, ducados, grandes ducados, señoríos episcopales, es una mezcla, ¿no? Reinos, algunos. En Alemania, en las grandes cabezas de Alemania siguen la Revolución Francesa como si fuera el faro de luz, ¿no? Lo vemos en Kant, que saluda a la Revolución como la gran novedad que se ha producido. Lo vemos en Hegel, que es un
un chico de 21 años que sale con Schelling y con Hölderlin y los tres escapan del seminario por la noche para ir a plantar un árbol de la libertad al campo, porque hay todos estos símbolos, vamos a plantar el árbol de la libertad que crecerá porque lo cuidaremos y demás. Nosotros sabemos lo turbulento que ha sido el camino de la democracia. Esta gente cree que lo va a poder hacer en un solo paso, que no va a pasar nada. Y por el contrario lo que se encuentra es un desatarse de la violencia caínita como no lo ha visto antes de fuerte. Entonces, a ver, ¿somos la estirpe de Caín o no? Hemos roto el relato, no somos la estirpe de Caín, pero mira lo que pasa. Evidentemente, para aquellas personas que son ultramontanas, esto es que cualquier proceso de cambio revolucionario les parece un peligro tremendo, pónganse en la piel de un Demestre, y si no quieren llegar tan atrás, pues de personas conservadoras, no ultramontanas. Burke, por ejemplo. El asunto es, bueno, es que cuando se rompe el antiguo orden ya no hay nada que hacer, es decir, no aparece, lo que aparece es un desorden absoluto. Se rompe la sociedad, entonces esto es lo peor, hay que evitar como sea esto. El pensamiento ultramontano de Demestre dice, solo hay una buena alianza, es la alianza entre el trono y el altar, que siempre tienen que estar de acuerdo. Y por cierto, para que funcione, lo mejor es que también esté el verdugo. ¿Qué? No volvamos a los benditos tiempos donde la gente no soñaba con salirse de su esfera. Pero esto es así, es decir, pero en el fondo, para la sociedad que nace de ahí, que es la sociedad liberal, después de todas estas convulsiones, lo que en Europa se acaba asentando en el siglo XIX es los principios liberales. Y los principios liberales son los de la Revolución Francesa. Y para la gente, digamos, su enemiga es las instituciones que sigan manteniendo que el liberalismo es imposible. Pero recuerden el Concilio Vaticano I como es. O sea, yo todavía tengo por casa libros que deliciosos de leer, se llaman De Rerum Modernorum. O sea, todo lo que son cosas sacrílegas y heréticas que se han inventado los modernos. Y uno de los errores, por supuesto, es el liberalismo. Y todo lo que acaba en ismo, vaya, va desfilando todo. Pero, por supuesto, creer que la gente es libre, eso es un error gravísimo, una herejía directamente, conduce a comportamientos sacrílegos. Es decir, hay instituciones, la Iglesia romana en particular, que se oponen frontalmente a las nuevas ideas y a las nuevas prácticas. ¿Qué sucede? Que resultan arrolladas. La nueva República Italiana es una república sobre principios liberales que lo primero que hace es quitarle los territorios al papado. Claro, que el papado se resiste todo el tiempo que puede, porque claro, es que el papa es un señor territorial con sus propios estados y lo dejan reducido a la Ciudad del Vaticano. Entonces, ¿qué hacen? Le dan una larga serie de compensaciones económicas que el papado se gasta en destrozar las basílicas, cosa que a mí me tiene muy molesta. Es decir, coge las grandes basílicas y les da una nueva decoración 19, espantosa, con lo cual tú vas allí, son todas iguales, todas horrorosas, y solo una sigue manteniendo algo de lo que ha podido ser probablemente su encanto originario, ¿no? Pero es así, esas fuerzas que se oponen a estas ideas son sumamente inerciales, como la Iglesia romana, pero hacia final del siglo XIX los principios liberales están prácticamente admitidos en buena parte de Europa, no del mundo, y en buena parte de América, no en más sitios. Y esos principios liberales no son incompatibles con un proceso colonial que sigue funcionando por parte de Europa hacia el resto del mundo, donde puede llevarlo a término, que está regido por una rapacidad enorme. Es decir, los principios liberales son para casa, pero fuera no se usan. Fuera es otra cosa la que funciona, ¿no? ¿Qué va quedando de la idea de la estirpe de Caín? Muy poco. Entonces, realmente los principios liberales son incompatibles con la idea de una humanidad caída cuyo origen es el fratricidio. No. Recuerden cómo empieza la Declaración de Independencia de los Estados, que yo realmente cada vez que la leo no puedo evitar emocionarme, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Ya está. Esas son nuestras declaraciones. Estas declaraciones no tienen manera de compatibilizarse con el tipo de declaraciones o verdades que se trasladan a través de los textos sagrados. Y las nuestras son de un tipo mucho más optimista y confiado que las declaraciones sacras. Y encima no son sacras. Es decir, no tienen el grado de sacralidad. O sea, cuando nosotros leemos la Constitución, por mucho que nos pongamos, no suena igual que si leemos el Apocalipsis. Es decir, nuestros textos pretenden un gran nivel de respeto, pero no tienen el tipo de fuerza perlocutiva, por hablar en estos términos, que tienen los textos sagrados, a pesar de que nuestros textos constitucionales pretenden tener la misma fuerza de obligación que tuvieron los textos sagrados en un mundo distinto. Por ejemplo, cuando se aprueba la Constitución de Cádiz, la gente hace lo siguiente para dar sacralidad al texto. Coge el volumen donde está la Constitución y lo saca en procesión, en unas anditas, y encima va la Constitución, para que la gente entienda que ese texto necesita del respeto y la veneración de todo el mundo. Entonces llevan unas anditas y unas flores y una procesión normal y corriente, pero con la Constitución. Más todavía, Álvarez Junco, el historiador de este periodo en España, que es muy bueno y además un buen amigo, me cuenta cómo se llegaron a hacer capillitas como las del Cula, pero con una mujer que representaba a España, y entonces era España y la Constitución y la capillita a pasársela a la gente. Porque es una nueva sacralidad, tú empiezas a representar la patria. Antes la patria no ha sido representada, no hay tal noción. Patria es una noción francesa de la Revolución. No hay eso que se llama patria, no, hay el monarca, y el monarca es la unión. La figura sagrada es la del monarca, pero la patria es donde naces. Uno es de la patria aragonesa y otro de la patria de Tudela. Quiero decir que esa noción de que es el país, no el monarca, que es Francia, no el rey Luis, eso es Revolución Francesa, pura. Y eso se empieza a trasladar a toda Europa. Y de Europa a América, que inmediatamente la Constitución de 1812 dice: son españoles todos los nacidos aquí o en los territorios americanos que tengan suficiente, que tengan, digamos, dinero para mantener la ciudadanía. Porque la ciudadanía al principio es para quienes pueden mantenerla. Pero rápidamente los países, los territorios americanos empiezan a proclamar las independencias justo en el momento en que en la península se están librando la llamada Guerra de España con Napoleón, que se le llama Guerra de la Independencia mucho después. Esto es, la verdad, todo interesantísimo. Todo se llama solamente la Guerra de España. Y es parte de la Guerra de Inglaterra contra Napoleón. La campaña de España, le llaman exactamente. Entonces, todas estas ideas, las ideas liberales, van a formar el fondo del fondo político del siglo XIX. Pero van a empezar a tener una enemistad muy fuerte con las ideas que lleve adelante el movimiento obrero. Es decir, lo que entonces va a crecer dentro del seno de la sociedad liberal es un tipo de oposición que dice: los principios del liberalismo serán muy bonitos de leer, pero nadie los pone en práctica. Lo que realmente ocurre es la explotación capitalista. La propiedad sigue siendo el origen de todos los males y nosotros queremos una revolución de abajo arriba que acabe con cualquier privilegio. Esta revolución que queremos es una revolución social completa y la llamamos o socialismo o comunismo o por otros nombres, o anarquismo radical. Y eso es lo que empieza a criarse dentro de las sociedades liberales. Naturalmente, en movimientos como el socialismo, el comunismo o el anarquismo,
La idea de que los seres humanos son buenos por naturaleza está simplemente afirmada porque sí, sin necesitar mayor prueba. Y si eso no ocurre es porque la propiedad interrumpe el buen funcionamiento social. Cuando la propiedad privada desaparezca, entonces veremos nacer un mundo reconciliado. ¿Ven cómo? Las ideas de la Revolución Francesa, la idea de revolución empieza a trasladarse a la idea de revolución total, internacionalista. Además, acabemos con las naciones. Las naciones son mentira todas. Son manera de poner fronteras a la hermandad universal de los seres humanos. Y es la distinción entre proletarios y realmente dueños y capitalistas. No podemos ir unos y otros juntos a ninguna parte y la idea de patria es que estamos juntos en alguna parte. No es verdad. El proletario no tiene patria. Allá donde vaya lo explotarán. Por tanto, fuera esto. O sea, en cada sociedad, en el seno de cada sociedad, se ha ido armando lo que podríamos entender como parte de su debate más fuerte, hasta que este debate pasa a primera línea. ¿Qué sucede en el siglo XX? Cuando nace el precepto no olvidarás. El precepto no olvidarás deviene de, primero, la constatación de que buena parte de estas historias son historias muy confortables, pero probablemente falsas. Esto es, que puede ser que no seamos una estirpe cainita, pero desde luego buena gente no somos. Sea por lo de Caín, sea por lo que sea. Buena gente del todo no somos. ¿De dónde sacamos esta constatación desagradable, por así decir? De las 2 guerras mundiales, no han estado mal. Pero y sobre todo de la Shoah. De la Shoah. El exterminio de todos los judíos europeos por parte de la Alemania nazi. La Shoah, recuerden, se le llama, hay 2 maneras de llamar a esto, las 2 vienen de la propia tradición judía moderna contemporánea. Una es llamarlo el Holocausto, pero no está muy bien, digamos que es un término, no se admite demasiado bien porque el Holocausto es el sacrificio que se hace y ¿qué holocausto había allí? Y otro es llamarle con el nombre Shoah, que es como le llama un enorme documental, que si tienen ustedes presencia de espíritu, les recomiendo que lo vean, son 9 horas. Bueno, pero lo ven 3 veces. Es un enorme documental que recibe este nombre, Shoah. Shoah es el aliento del ángel de la muerte. La Shoah. Es la palabra hebrea que designa, por ejemplo, en los libros que hemos estado viendo, al aliento del ángel de la muerte, cuando se presenta a los egipcios, etc., ¿no? A Shoah. Esa es una experiencia que inaugura el deber de no olvidar. De no olvidar. Pero tiene además la instrucción de no olvidar otra raíz que yo creo que hemos de tratar para que no se nos quede descolgada, que es el nacimiento del sentido histórico. Yo creo que es muy importante y vamos a dedicar también un par de pinceladas a esto para tenerlo ahí también presente, ¿no? El nacimiento del sentido histórico. A lo largo de estos días hemos ido viendo cómo, por su mayor parte, las sociedades étnicas y también las sociedades del mundo antiguo conservan una memoria peculiar. Es decir, no arrastran en la memoria todo lo que tienen detrás, sino que estarían carentes de una cosa que nosotros sí tenemos, que es el conocimiento de su propia historia. O sea, habrían seleccionado qué cogen y qué no cogen, y eso lo habrían fijado, por ejemplo, en los propios textos sagrados, este sí, aquello no, esta historia sí, aquella no, y los que lo hayan fijado, por ejemplo, los israelitas sí lo hacen. Los griegos deciden pues que cogen los poemas homéricos,
Pero luego, como la democracia griega es tan poderosa, aparece la primera gran generación de historiadores ya. La primera historia que se hace como tal, la hace, por ejemplo, Tucídides. Tucídides hace una historia que es tal cual, historia ya. Muy parecida a la que podemos hacer hoy. Los latinos tienen muy buenos historiadores. Pero lo que pasa es que la latina es una sociedad, digamos, relativamente estática. Los historiadores antoninos, que nos cuentan la historia, por ejemplo, de la dinastía Julio-Claudia, lo más que nos quieren decir es, ahora en tiempos de los antoninos se vive mucho mejor y más calmadamente en Roma que se vivía en época de los Julios, por ejemplo. Y hacen una historia pues 60, 70 años después de la época Julia. Pero no se puede decir que tengan sentido histórico en el sentido mismo en que lo decimos de nosotros. Aquí le llamamos sentido histórico a nuestra capacidad, primero, para almacenar datos que vienen del pasado, para ponerlos en perspectiva y poder interpretarlos. Nunca una sociedad anterior a la nuestra ha tenido esa capacidad, es una novedad. Es decir, nuestras sociedades están llenas de sentido histórico, de datos de la historia. Y constantemente jugamos con ellos, entiendan jugar como los manejamos. Para mucha gente, sin embargo, hay mucha gente que no tiene olfato histórico. Es decir, que se enfrenta al pasado y lo encuentra, yo qué sé, o divertido, o interesante, o quizá aburrido, incluso, y que no sabe por qué el pasado es significativo. ¿Por qué el pasado es significativo? Eso es lo que se empieza a saber realmente. La primera gran historia donde se nos empieza a decir por qué hay que saber muy bien comparar es la de Gibbon. O sea, cuando Gibbon estudia la caída del Imperio Romano en el siglo XVIII y nos va a explicar las claves de inteligibilidad de que aquel mundo entero haya caído y haya colapsado. Entonces Gibbon enseña a hacer historia a todos los que vienen detrás. Porque no, la historia deja de ser simplemente los periodos de los reinados, y después de Pipino vino no sé quién, y después vino el otro, que casualmente tuvo unas guerras. ¿Con quién? No, con los de antes, que ya las había tenido su padre también. Y luego dicen, no, pues se cambiaron. Yo recuerdo mis clases de historia cuando era niña como una tortura que no tenía fin. Porque eran, además, las peores eran las clases de historia de España. Era espantoso. Había un sitio, dos, llamados el Rosselló y la Cerdaña, que si no cambiaban de mano 6 o 7 veces, no cambiaban ninguna. Y entonces cada vez era, a ver si cae esto, y entonces, ¿de quién eran entonces el Rosselló y la Cerdaña? Espera un momento. No, eso era en la anterior paz. Esto fue de otra manera, porque era toda la historia de los reinados y los cambios de territorios. Entonces aquello siempre era un relato dificilísimo de retener y que no sabías a cuabón, o sea, ¿y esto todo por qué? ¿Y esto todo para qué? Y sobre todo, ¿por qué me lo tengo que estudiar yo? Maldita sea. O sea, no. Y era todo igual. Bueno, imagínense la Reconquista. El Reino de León. Acuérdese de todo, o sea, cada batalla, cada tal. En la batalla de no sé cuántos, no sé quién, no. O sea, 800 años de batalla tras batalla. Y había muchísimas. Sí. Eso significa que quien hacía aquellos libros carecía por completo de sentido histórico. ¿Qué era la historia? Un relato de ocurrencias todas muy parecidas, que siempre, por cierto, eran las mismas. Reinados, guerras y territorios. Reinados, guerras y territorios. ¿Qué había que aprenderse? Los nombres de los territorios, los nombres de las batallas y los nombres de los reyes. Y las fechas, pero las fechas que también no tenían ningún sentido. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos aplicaban trucos mnemotécnicos. Decían que para acordarse de las fechas, como realmente no tenían ningún sentido, no te ibas a acordar, te tienes que acordar de no sé qué, y entonces cambias el 2 por el 3, y le pones el 9 no sé dónde, que era peor casi el truco que la cosa. Cuando ustedes se encuentren frente a una enseñanza mnemotécnica, échense a temblar, porque quien la está dando es que no la entiende. Si la entendiera, no necesitaría los trucos de la mnemotecnia, porque todo formaría parte de un discurso que se entiende bien. Y por lo tanto, aunque fuera complejo,
nos acabaríamos acordando bien. ¿Desde cuándo empieza a existir el sentido histórico? Tenemos ya muy buenos historiadores en el 19, realmente. Y luego en el 20 espléndidos. Es decir, la historia es una cosa, y sobre todo la historia se amplía extraordinariamente, porque es que aparece una cosa antes no conocida llamada la prehistoria. Es decir, la historia de las sociedades que no dejaron rastros escritos. Y el mundo empieza a hacerse cada vez más grande. El mundo no empieza ni siquiera con los egipcios, empieza mucho antes. Empieza pues cuando haya empezado la agricultura, o antes incluso, cuando hayan empezado las sociedades ganaderas, o antes quizá cuando han empezado las sociedades recolectoras cazadoras. Y todo eso hace que nuestro pasado se vuelva cada vez más grande, se vuelva hacia atrás, y el periodo histórico parezca un periodo cortísimo en una historia de la humanidad que cada vez es más amplia, de la que tenemos solo datos que tenemos que interpretar porque son útiles, restos, es decir, no son datos completos, no son datos que permitan establecer relatos con claridad. Hombre, siempre hay quien lo intenta, pero yo es que me pongo de los nervios. No sé si fue ayer, cuando leí que el señor Arzuaga enseñaba medio fémur del Homo antecesor, que para empezar no sé por qué es antecesor, porque nuestro no es antecesor, somos cromañones y hemos venido de otra parte, de África, es decir, quien fuera aquello no es de nuestra familia, y encima dice, este es el fémur del que descubrió el fuego, dice, ¿dónde lo ha leído usted? A ver si tenemos un poco de respeto por la ciencia, que no se puede realmente, es decir, sabemos que la humanidad ha mantenido fuegos mucho antes de que nosotros los cromañones tuviéramos el fuego a disposición, claro que sí, pero vamos, que querer validar un cacho fémur con nada menos que la historia del fuego me parece una falta de seriedad asombrosa. Pero sabemos mucho más, nuestro pasado se ha hecho enorme. Y por lo tanto entendemos incluso en las últimas historias lo que nos dan es el marco ecológico de las civilizaciones. Por ejemplo, ya no se reducen a simplemente, ya no solo fechas, batallas, territorios y reinados, sino incluso grandes periodos civilizatorios y sus marcos ecológicos, es decir, sus condiciones de posibilidad de una existencia social largamente mantenida en el tiempo. Es decir, la historia la estamos naturalizando incluso. Nos importa de la humanidad también el marco ecológico de posibilidad que tiene de vivir en este planeta y cómo varias sociedades han colapsado en el pasado y por qué. Por ejemplo, nuestro conocimiento de nosotros mismos como humanidad es mucho mayor que el que cualquier humanidad haya tenido de sí misma. Y tiene un fundamento que es a lo que llamamos sentido histórico. Con independencia de lo cual sabemos que hay gente que no tiene sentido histórico, es decir, hay personas que verdaderamente con los datos de la historia no saben qué hacer. Y hay gente que le encanta la historia, pero tiene malos maestros o malas maestras. Esto es, que encantándole la historia, que le gusta, pues se lee las novelas esas repugnantes de los aeropuertos, porque es lo que encuentra. Y encima pobre, porque cree que ha aprendido algo. Y hay gente que odia leer novelas porque cree que es una pérdida de tiempo. Y en el fondo es un poco calvinista, dice, no hay que leer cosas de aprender. Y entonces, pobres, pues se tiran a esas noveluchas ínfimas y creen que aprenden, donde ya se saben lo de siempre, sale un templario que busca un manuscrito que casualmente está en una cueva, y dice, vale. No, la historia no es tan interesante, ni está llena de misterios, ni nada de eso. Hay que sabérsela, porque es lo que nos permite entender qué estamos haciendo aquí cada vez que lo hacemos. O sea, trae mucho del pasado. Nietzsche explicó esto diciendo, Nietzsche se dio cuenta de que el sentido histórico estaba empezando a formar parte del paisaje intelectual, porque Nietzsche tendría algún que otro defecto, pero lo era un rato, una capacidad de penetración asombrosa. Y entonces dice, ¿qué es lo que tiene esta humanidad de particular, esta que están haciendo ahora, mi contemporánea? Dice, está introduciéndose en ella el sentido histórico. Pero, ¿qué va a pasar? Dice, pues, que tenderá a volverse sobre sí para mirarse de un modo continuado a ver quién es.
Porque la historia, el sentido histórico consiste en rumiar lo que otros han rumiado ya antes para ver qué era. Claro, yo me imagino, veo la imagen y es la imagen de un rebaño que rumia y rumia mirándose el lomo, ¿no? Que es lo que dice Nietzsche, mirarse el lomo todo el rato, o sea, ¿de dónde venimos? A echar la cabeza hacia atrás para el lomo. Y en un momento dado dice Nietzsche, si lo hace mucho el sentido histórico puede acabar con la humanidad, porque la humanidad siempre ha consistido en un tirar para adelante sin darse cuenta de que tiene pasado. De una humanidad para la cual el pasado se vuelva sumamente importante, y el sentido histórico hace que esto sea así, es como si perdiera fuerzas para enfrentar el futuro. Porque el futuro la humanidad siempre lo ha enfrentado como cualquier otro animal, o sea, sin darse cuenta de que tiene pasado, corriendo, simplemente. Y nosotros ya no estamos en esa disposición porque nos hemos vuelto una humanidad reflexiva. Esto es lo que dirá Nietzsche. Apliquemos esto al caso que tenemos del deber de la memoria. En gran parte el deber de la memoria viene por mero sentido histórico. Es decir, al haberse introducido el sentido histórico entre nuestras habilidades intelectuales, hay un cierto deber general de memoria. Es bueno conocer el pasado y es bueno recordarlo. ¿Qué nos va, sin embargo, a delatar la presencia de una idea ética? Que se diga que algo es un deber. No que se diga que es bueno para ver, sino que debemos hacer algo. Y sí que tenemos la memoria como deber. ¿Desde cuándo? Aliada con el sentido histórico y desde los terribles sucesos del siglo XX. Es decir, sucesos sobre los que el acuerdo es unánime. Hay cosas que la humanidad ha hecho que no debemos olvidar y no son buenas. Es decir, no se nos dice, tienes el deber de conocerte la Pietà de Michelangelo como si lo hubieras esculpido tú misma. No. Ya sabemos cuáles son las grandes obras. Pero las que hay el deber de no olvidar son las otras. Y son cosas tremendas las que no hay que olvidar. ¿Por qué no podemos olvidarlas? ¿Por qué tenemos ese deber? No tenemos la libertad de decir me voy a olvidar. La justificación es quien olvida repite. Si no queremos que episodios como estos se vuelvan a repetir, tenemos el deber de no olvidarlos. Tenemos que tenerlos siempre presentes. Y entonces nace toda una pedagogía que, si se dan cuenta, es neocainita. Es un neo. Ya no está dentro del relato religioso y no se nos va a decir que es la estirpe de Caín. Se va a buscar un chivo expiatorio. Fueron los nazis. Me pueden ustedes decir, ¿cómo que los nazis eran un chivo expiatorio? Claro que fueron los nazis. Sí, con el resto de los alemanes de acuerdo, o si no, no hubiera sido posible. ¿Vale? ¿Cuánta gente se resistió? ¿Cuánta gente le dio amparo a aquella otra gente? ¿Cuánta gente la escondió? ¿Cuánta gente la ayudó con su dinero a que escapara? Muy poca gente. Para que ocurra una atrocidad como esta, mucha gente tiene que estar poniendo la vista en otra parte cuando sabe perfectamente lo que está pasando. Entonces, ¿en qué sentido digo hay un chivo expiatorio? En el sentido de que si pensamos que solo fueron aquellos, y luego ya no todos los nazis, sino no, yo era nazi pero nunca supe nada. Y una vez me encontré con un señor, esto fue en mi tierna juventud, y la verdad es que me extrañó mucho. Era una noche de verano y estaba yo tranquilamente haciendo lo que se hace en esas... echarse novio. Muy importante. Estaba yo echándome novio, que es uno de los famosos... Los momentos estelares de la humanidad de cada quien pasan por ahí también, que es tan agradable el verano, te echas novio, eso es fantástico. Y hacía una noche además agradable, lo cual en el norte es bueno, y nos sentamos en una terracilla. Y había un señor mayor que estaba sentado solo, pero se ve que tenía muchas ganas de comunicarse. Y entonces pues nos saludó, empezamos a charlar,
nos íbamos cayendo bien, no había manera de seguir echándose novio. O sea, en cuanto entran tercero en la comunicación entenderán que se ha hecho todo muy difícil. Pero bueno, pasamos ya por el asunto. Y entonces este señor contó que él vivía aquí en España desde hacía largos años, pero él era claramente alemán. Entonces yo le pregunté, ¿pero usted es alemán? No, sí, claro que soy alemán y tal. Y usted, y qué bien, o sea, qué gusto, Alemania, esto, lo otro, pero además a mí la filosofía alemana siempre es uno de mis estudios, ¿no? Entonces, y Alemania, esto, ya, y usted, claro, por la edad que tiene le habrá tocado la guerra, sí, yo era piloto en la Luftwaffe, bueno, ya todo. Y entonces, o sea, ya claro, terrible. Y luego está el exterminio, ¿no?, del pueblo judío. Eso es mentira. No, eso es mentira todo, es un invento. Es un invento de los aliados para despreciar y desprestigiar a Alemania. Eso no ocurrió nunca. No ha pasado. Eso es todo falso. Lo dicen, pero no es verdad. Ya, pero si pasó, pero usted puede perfectamente... No ha pasado nunca. Créame, usted es muy joven, no tiene ni idea, usted tiene 20 años, yo tengo muchos más, que eso no ha pasado nunca. A mí me llegaron a enseñar una película cuando estábamos prisioneros. Un momento, se está abriendo un armario. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Que usted estaba prisionero? Sí, porque nos cogieron prisioneros y nos enseñaban películas de eso que decían de los campos. Era mentira todo, eran todo montajes. Aquella persona no quería en modo alguno admitir aquel tipo de verdad. Pero bueno, eso fue... No, yo era el partido nazi y nunca hicimos eso. O sea, los alemanes, por supuesto, nosotros no fuimos, y ya ven que algunos que eran del partido nazi tampoco habían sido. Al final, ¿quiénes eran? Yo qué sé, los de la SS. Y luego, sin duda, habrá alguno de la SS que diga que no tenía ni idea. ¿Quién quiere sobre sí una culpa como esa? Si es atroz. Nadie. Entonces, ¿de quién es la culpa? Vayan a la ontología de la deuda. ¿Cuánta deuda se ha creado ahí y con quién? ¿Puede ser reparada? ¿No? Si realmente fueron exterminadas 6 millones de personas y fueron exterminadas con la mayor impiedad, como si no fueran realmente seres humanos, y creyendo quien lo hacía que hacía algo justo, que estaba bien hecho, se ha creado una deuda que ¿a quién se la pagas? O sea, a los que fueron muertos ya no se la puedes pagar. Fueron asesinados. No puedes. No hay condonación posible. O sea, porque toda la deuda está solo de una parte. No es una guerra donde dices, en las dos partes hubo cosas. Por lo tanto, establezcan ustedes un perdón fundante, que tanto hicieron los unos como los otros. Franceses y alemanes se mataron en condiciones, pues tantos cementerios hay en una parte como en otra. Establezcan ustedes una paz fundante. Creen la Unión Europea y a llevarse bien. La guerra de España. Un poco más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque en principio tantos cementerios hay en una parte como en otra, pero es que luego hubo 10 años al menos de victoria en los cuales la violencia siguió sobre los mismos. Por lo tanto hay un impago ahí, que nos hemos hecho durante estos 5 días expertas y expertos en hacer estas cuentas. Ahí hay un impago, no es exactamente tan fácil decir reconcíliense ustedes del todo. Primero unos dirán, queremos que nuestra memoria también sea tan honrada y honrable, digna de como lo es la otra, que ha tenido más años para expresarse. Y hasta que por lo menos esto no ocurra, no podemos cerrar. Pero ¿qué pasa en el caso de la Shoah? Todas las víctimas están solo de una parte. Y no se puede decir, en la otra parte, ellas hicieron X. No hicieron nada excepto ser víctimas. Entonces, ¿cómo se cierra? No se cierra. ¿Qué aparece? El mandamiento de no olvidarás. No puedes olvidar porque esta es una deuda que va a permanecer abierta por los siglos de los siglos.
y no hay nadie que la pueda cerrar. Nadie está autorizado a cerrarla. Aparece ese imperativo que es nuevo y que sustituye al imperativo de olvídate. Por el contrario, ahora es no olvidas. No te puedes permitir olvidar. Hay cosas que no nos podemos permitir olvidar. ¿Cuáles? Las malas. No cualesquiera, no, estas terribles cosas. ¿Para qué? Siempre esta manía utilitarista, ¿no? Para que no se repitan. De verdad que simplemente porque no las olvidemos pueden no repetirse. Luego, este imperativo de utilidad puede que tenga algún fallo. En realidad yo pienso que lo que se nos está diciendo es una orden que pesa sobre sí misma. Es decir, no olvides para no olvidar, para no olvidar, para no olvidar. No por ninguna otra cosa, sino es, si te olvidas, olvidas y no tienes derecho a olvidarte. La suma de mal que se ha puesto en el medio de nuestra convivencia es de tal naturaleza que no puede ser olvidada. Recuerden, por ejemplo, lo que escriben algunos de los filósofos alemanes después de la guerra, ¿no? Ahí, esto es muy significativo. Cuando Bloch dice, y algunos otros, ¿cómo se puede pensar después de Auschwitz? No se puede pensar. Lo que entendíamos antes por pensar está roto. Cuando hemos sido capaces de hacer algo como eso, hemos roto la idea de humanidad que teníamos. ¿Quiénes hemos sido capaces? Como no hay manera de imputar, es decir, los alemanes, no, los alemanes no. Vale, los nazis, que dice usted, yo era nazi, yo no fui. Los de las SS, vete tú a saber, hay 4 o 5 que seguro que no estaban. Al final, ¿quiénes somos los culpables? Todos. ¿De qué? De una nueva cosa que empieza a existir, a la que le llamamos crimen contra la humanidad. Y es sobre esos crímenes sobre los que existe el deber irrestricto de la memoria. Esa idea, crimen contra la humanidad, es una idea nueva, que no ha existido antes. La idea de crimen contra la humanidad viene después de otra idea nueva, antes también no existente, y que se usa casi inmediatamente después de la guerra, de la Segunda Gran Guerra. Recuerden, la Primera Guerra no se llamaba la Primera Guerra cuando terminó, porque nadie sabía que iba a venir otra. La Primera Guerra se llamaba simplemente la Gran Guerra. Cuando llegó la Segunda empezó a llamarse la Primera Guerra. Y la segunda era la Segunda Gran Guerra. Y luego ya para cambiarlo se empezó a llamar la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, empezamos a mundializar en condiciones. Y mundializamos, por supuesto, los conflictos. Y a día de hoy en ellas estamos. Bien, cuando acaba la Segunda Gran Guerra, aparece un tipo jurídico nuevo que nunca se ha usado, que es el concepto de crímenes de guerra. ¿Recuerdan esto? Hay una cosa que hacen las potencias aliadas que nunca se ha hecho, jamás se ha hecho, que es juzgar a los vencidos. Y los vencidos están vencidos y ya está. Si quieres los exterminas, ese es el derecho de la guerra, pero no los juzgas. O les pides compensaciones. Dice, como la guerra me ha costado muchísimo, toda la cuenca del Sarre para Francia, todo el tal para acá. Lo que se hizo en la Gran Guerra, en la Primera Guerra. Territorios, producciones, todo el acero para mí, todo el carbón para mí, ya, se acabó. Las compensaciones después de una guerra. En la Segunda Guerra no se procede así. No se piden apenas compensaciones. Hay una nueva estrategia realmente de la paz. Y se hacen los juicios de Nuremberg. ¿Recuerdan esto? Donde aparece un nuevo delito que son los crímenes de guerra. Claro, naturalmente los juzgados se resisten. ¿Cómo que crímenes de guerra? A ver si nos aclaramos. En la guerra como en la guerra. En la guerra vale todo. ¿Desde cuándo acá hay crímenes de guerra?
Además, si hay crímenes de guerra, ¿qué podrían ser? El asesinato indiscriminado de las poblaciones, pongamos por caso. Hoy los bombardeos de Dresde y cosas así, ¿qué son entonces? Si hay crímenes de guerra, las dos partes habrán realizado estos crímenes. Los que van a ser juzgados se resisten, y de qué manera, a que simplemente se pueda hablar del mero concepto de crimen de guerra. Y si observamos los juicios de Nuremberg o vemos las noticias en prensa que salen en los juicios de Nuremberg, veremos cómo los países que eran germanófilos y la gente germanófila se resiste, y de qué manera, a que aquellas personas sean juzgadas. La prensa española de la época es para verla, lo que se dice sobre los juicios de Nuremberg. El derecho del vencedor, hipócritamente disfrazado de moral, etc. ¡Pum! Todo. Pero, ¿qué es lo que empieza a aflorar en Nuremberg? La Shoah. No solo los crímenes de guerra, no. El asesinato sistemático de algunas poblaciones en las retiradas o entradas de un ejército, el asesinato y el raleo sistemático de la sociedad civil, todo lo que sea, digamos, el sistema del terror aplicado a una población con la que se está en guerra. Pero no consiste en eso la guerra. No, es que ahora queremos guerra con reglas. Vean cómo se están poniendo la gente de Yugoslavia ante el Tribunal de la Haya. Tipos de los que sabemos que se les acusa de crímenes, no ya de guerra, de crímenes contra la humanidad, que es el delito que va a sustituir al crimen de guerra. Y que se permiten el lujo de decir: a mí usted no me juzga, yo me levanto si me da la gana, no lo escucho, faltaría más, yo no hice nada y si lo hice a usted no le importa, ¿qué va a ser esto? ¿Por qué? Porque en la guerra como en la guerra, oye, que mandé la ejecución de todos los varones bosnios, y primero, usted no lo puede probar, y segundo, si lo hice, pues allí estábamos a nuestros asuntos, ¿sabe? A los suyos. ¿En la guerra? Pero, mientras tanto, hemos estado edificando sobre el concepto de crimen de guerra, lo hemos transformado, y ahora hablamos de crímenes contra la humanidad. En situación de guerra, o no. Es decir, que puede haber gente que cometa crímenes contra la humanidad y esto no sea situación de guerra. Por ejemplo, genocidios sin una guerra declarada, ni interna ni externa. Imagínense la dictadura argentina, por ejemplo, que decide que van a asesinar a toda la oposición de un determinado carácter y asesinan a 30.000 personas. ¿Eso qué son? Son crímenes contra la humanidad. ¿Qué se dice? Oye, nosotros éramos un Estado ciertamente de una dictadura militar, porque había que romper aquella sociedad donde el terrorismo imperaba. ¿De qué manera? En una sociedad inhabitable, dimos un golpe de Estado y, por supuesto, raleamos ligeramente las filas de los que más lata nos daban. ¿Dónde está el problema? El problema es que es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, que puede ser perseguido. Miren qué bien se lo está pasando el juez Garzón. Que puede ser perseguido como, a quién, dónde, cómo. Es decir, nuestro derecho internacional público, ¿qué avala? Es decir, nuestro derecho internacional es el que es, y avala algunas prácticas y otras no. Y sobre todo, ¿dónde está el Tribunal Penal Internacional? Porque ¿cuál es el derecho que no tiene detrás la amenaza penal? ¿Cómo mantienes un derecho sin fuerza coercitiva? ¿Cómo mantienes el respeto a los derechos humanos sin una fuerza coercitiva que haga que la gente y los estados los respeten? El problema de los derechos humanos no es que carezcamos de una declaración que esté bien hecha, pero un fuerte problema es que no tenemos la fuerza coercitiva para hacer que se respeten en muchos lugares, o que por lo menos es tentativo lo que vamos haciendo, no está nunca asegurado. Todo esto entonces que hace aparecer constantemente el deber de la memoria, porque como son cosas que no puedes precisamente cerrar, las tienes que mantener siempre abiertas. O sea, el deber de la memoria nace realmente de los escenarios de violencia que ha vivido el siglo XX.
Y sobre esto les recomiendo que sigan los debates entre Yankelevich, Derrida, Edgar Morin, porque realmente van de si se puede o no cerrar la ontología de la deuda, de si se pueden o no cerrar. Cuando Derrida dice que hay una escena planetaria de perdón, Morin inmediatamente, a una velocidad que no espera ni una semana, responde lo siguiente: solo puede perdonar aquel que puede castigar. Es decir, responde con el orden antiguo. Si no te puedo castigar, no puedo decir que te perdono. Y como a quienes hicieron esto no los podemos castigar, ¿en qué sentido vamos a perdonar? ¿O quién soy yo para perdonar por las víctimas? ¿Por quienes fueron asesinados en los campos de concentración? ¿Puedo yo perdonar por ellos y deciros perdono? ¿Quién soy yo? A mí no me pasó. Yo no puedo perdonar por otro. Y los que podrían perdonar no pueden perdonar porque están muertos. No hay, por lo tanto, a quien pedir ese perdón. Hay una deuda ahí levantada contra la humanidad, porque lo que se ha hecho es un crimen contra la humanidad. Y la parte que queda irresuelta es cómo puede la humanidad saldar una deuda que se ha hecho contra sí misma. Entonces ahí ya Derrida se emociona y dice que el perdón es un salirse del propio marco en que se sitúa, que es un hiperperdón siempre que va por encima. Estrategia en la que se le puede o no seguir, intelectual, porque es que claro, cada vez que Derrida se encontraba con una cosa, siempre decía que había una ruptura de marco, que no sé qué, es un recurso suyo tan sistemático para explicar casi cualquier cosa que no tienes por qué tomártelo muy en serio. Mi tesis es: esto sigue abierto. O sea, este debate está abierto. O sea, ¿cómo salda la humanidad un crimen contra la humanidad? Y si esto realmente puede hacerse. Desde mi punto de vista, es un debate que va a seguir abierto. Igual que sigue abierto el debate del respeto no universal a los derechos humanos y la existencia eficaz o no de una fuerza coercitiva capaz de garantizar el cumplimiento de estos derechos, allí donde no sean respetados. Es decir, el que realmente el mundo dejara de estar en estado jovesiano y la guerra ser un procedimiento legítimo para resolver cualquier tipo de diferencia. Pero esto es lo que hemos heredado y por lo tanto la cosa llega hasta aquí, es decir, avanzar más. Si nuevos datos no se producen, si nuevos sucesos no se producen, no hay mucho camino por el que hacerlo, hay lo que hay. Y lo que nosotros hemos heredado es un mundo en el que entendemos perfectamente en qué consiste un crimen contra la humanidad, pero no sabemos cómo parar el crimen contra la humanidad, no tenemos, digamos, un camino estable para impedir que eso ocurra, y dos, no sabemos cómo perdonar un crimen contra la humanidad, porque por el contrario sabemos que no podemos perdonarlo. El deber de la memoria es realmente el deber de mantener la cuenta abierta. Estos crímenes, por su propia naturaleza, se dicen, no se pueden perdonar. Son demasiado grandes, son demasiado atroces, no tienen perdón posible. Y como son así, simplemente ahí mantenemos los campos y la gente va a visitarlos. Sale pues mucha de ella convenientemente estremecida y ahí se acaba el asunto. Es que no sale convenientemente estremecida la que va, pero digamos no hay más a dónde ir. Eso es lo que nos ha hecho heredar nuestro pasado más inmediato, esta terrible experiencia de los crímenes contra la humanidad. No quisiera terminar esta exposición dejando nada menos que esto puesto ahí en el medio, porque queda uno, vamos, también,
caramba. Es que es muy difícil tomarse este tipo de cosas a broma, pero son fortísimas. Pero y sobre todo también porque estos exterminios siguen existiendo. Lo que pasa es que, claro, no están amparados por judíos que han pagado todo esto y que han mantenido y que todo esto. O sea, en África hay exterminios continuamente y no parece que esto. Hay Shoahs también, ¿no? Allí. Y aquellos que han sido exterminados, a su vez, exterminan después. Exactamente. Parece que ya hemos iniciado el coloquio. Venga, sigamos. Cuestiones. No siempre, vamos a ver, ¿qué es lo que hace particulares a los crímenes contra la humanidad, por ejemplo, en la Alemania nazi? La metodología. Es decir, lo que les hace particulares es la metodología. En África, por ejemplo, Hutus y Tutsis, que la llevan buena, ¿eh? Para empezar, productos ambos de la colonización belga. Del rey Leopoldo, un ángel. Un ángel. Bien. No hay una cierta metodología de exterminio, pero no llega a tener ni con mucho la capacidad ni la manera de funcionar el aparato de exterminio que, por ejemplo, vemos claramente en los campos de exterminio en el este de Europa. No, tú tienes a gente que vaya, asesina a la otra gente lo más que puede, con una crueldad inimaginable. Tú lees los relatos de África y quedas que no puede ser. Necesitas 2 días para ir dándoles camino en tu propia memoria. Y luego sabes que los otros se pueden lanzar sobre los otros, es verdad. Lo harán de la misma forma. Imaginen lo que es buscar víctima. Es decir, todo lo que nos pasa es por culpa de la conspiración judeo-masónica internacional. Así que hay que quitar a todos estos del medio. Y por cierto, a todos los que viven en los territorios alrededor, porque somos un país enorme que necesita territorios. Si eliminamos a estas poblaciones, necesitamos nuestros propios territorios y vamos allí a mandar a poblaciones de otro tipo racial. Y empiezas a hacer las calles. ¿Dónde viven? Primero, que vayan a vivir todos al mismo sitio. Una orden. Porque sí, allí. Y después los voy raleando desde allí, saco todos los días de aquel sitio un tren, 2 trenes, 3 trenes llenos de personas, agrupados como ganado, sin comida, sin agua, sin servicios higiénicos de ninguna clase. Y los llevo a un lugar que les digo que es un campo de trabajo. Y nada más llegar me deshago del 70% en las cámaras de gas. Ni juicios ni cosas, no hay ningún crimen. ¿De qué se acusa a esa población? De nada. ¿De qué sobra? Y la industrialización que se hace de los puertos también. Todo ello. En jabón, Todo ello. Es que es inimaginable. Pues claro, la metodología parece tener bastante papel en el espanto. Y yo creo que los crímenes producidos en África, que no dudo que son terribles, les falta la frialdad de la metodología, ¿no? Ahora. Pero si les parece, vamos a tomar cuestiones que afecten a todo el desarrollo que hemos tenido de estas 5 jornadas de estudio, pero como nos paremos aquí, vamos a salir de aquí muy deprimidos. Bueno, yo quiero cambiar de tema si procede. Eso está muy bien. Yo retomando el tema argentino, que usted ha tratado, ¿no?, con lo que pasó, los juicios. También pasó en Chile. Solo que allí no sé si hubo memoria de punto final, creo que no. Pero aquí en España no. Y de hecho para Garzón y ya hilando,
Aquí en España no, ni genocidio ni nada. Los alemanes sí, claro, no tuvieron esa técnica depurativa, tuvieron otra. Entonces, ¿por qué? Vamos, una pregunta, ¿se me puede ayudar? ¿Por qué? Pero la memoria histórica va a seguir hasta que se haga justicia, eso es justo. No venganza, para nada, justicia. ¿Alguna palabra más? Bueno, a lo mejor se oye, digamos, perdona. No, un poquitín si puede, porque dentro del discurso suyo de todos los días y tal, se me ha ocurrido pensar en el síndrome de Estocolmo y la relación que tiene también con la gente humillada, con el perdón, y si puede, si está dentro del tema y tal, porque a mí se me ha venido a la cabeza. Gracias. Amelia, siento como que, bueno, hemos terminado el curso un poco como el libro de Yankelevich, ¿no? En el sentido de que vamos viendo el perdón, cómo se va desarrollando, y al final llega un punto en donde dice, pero hay unas cosas que no se pueden perdonar, ¿no? Y ahí hay Yankelevich, pues al final hasta se suicida diciendo, esto, no hay perdón para esto. Pero si comparamos todo este recorrido con el momento de perdón de Jesús en la cruz, ¿no? En ese momento único de perdón, podría dar como luz de pensar que sí puede llegar a haber un perdón final, una esperanza. Sí. A mí me gustaría... Hay que distinguir... bueno, hay que distinguir, yo creo, la moral del pecado, que es lo que se ha estado hablando bastante, a la moral de la virtud. O la moral del pecado sería la moral del perdón, y la moral de la virtud es la moral del amor. Y de eso yo creo que aquí hay muchas mujeres, pues la madre a los hijos nunca no los perdona, los ama. Bueno, a mí es que del curso me ha impresionado mucho, bueno, muchas cosas, pero una cosa que me llama mucho la atención es, no tiene nada que ver con lo que se está hablando aquí ahora mismo, o sí, es de la mundalización que hemos hablado, que es permeable a todos los adelantos técnicos, pero que jamás había sido permeable a un concepto moral, ¿no? Y que ahora a través del perdón está introduciéndose en Asia. Como todas las sociedades que han cogido la moral de otras sociedades y sido vencidas, a mí me gustaría saber que en esta mundalización en la que ya se introduce un concepto ético, ¿hacia dónde vamos? Porque ya no hay religión, nada nos sostiene, ¿no? Como antes, a través de... No sé, ¿hacia dónde ves que va esta mundalización? ¿Cómo vamos a quedarnos? ¿Cómo, si no tenemos... No sé, si es que... Bueno... No sé. Sí, bueno, habría una cantidad de preguntas, un poquito relacionado con lo que acaba de decir la compañera acerca de todo lo que sucedió en Argentina. Bueno, a mí me tocó estar allí, me tocó estar en Argentina, estar en Uruguay, y hay algo que no me explico, por lo cual he seguido trabajando incluso desde aquí, desde Francia, que está muy bien organizado, en contra de la ley de caducidad que se votó en Uruguay. Me gustaría comprender, porque es que yo desde dentro no lo comprendo, por qué un pueblo puede elegir no justiciar. Si puedo hacer dos preguntas, abusando. Una, me gustaría saber, por favor, en qué modo... ¿No se oye? ¿Ahora? Digo que voy a abusar y voy a hacer dos preguntas.
Una, me gustaría saber en qué momento se establece la diferencia con el resto de las religiones, del cristianismo con el resto de las religiones, cuando encontramos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, cuando habla de que Jesús está hasta en los pucheros. Esta idea de que Cristo puede estar en cualquier sitio, que no es necesario acudir a un templo para rezar, con respecto a las demás que hemos visto. Y la segunda es el libro de William Goldsmith, El Señor de las Moscas, nos relata cómo un grupo de niños que se ve forzado a vivir en una isla porque ha sufrido un naufragio, reproduce exactamente el sistema de sociedad de los adultos al incurrir en todos, sobre todo en todos los fallos, más que las bondades, en todos los fallos. Entonces quería saber su opinión acerca de esta teoría que se desata en la novela, si tiene que ver con lo que estamos viendo, si es, como decía la compañera, a lo que estamos abocados. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre, hay algunos autores que hablan de las consecuencias un poco del nazismo en las generaciones posteriores. Entonces, si nos podría hablar un poco de este tema y si hay algo que pueda constatarse en este sentido. Desgracias individuales, incluso de la propia sociedad, ¿no? ¿Cómo lleva esta carga de alguna manera? ¿Alguna intervención más en esta tanda, digamos? Bueno. Un momento. No, solo quería decir que lo has... Se ha mentado aquí de pasada, pero en la actualidad se está viviendo, a mi parecer, como una especie de nueva religión, que es el neoliberalismo y hay un nuevo Dios, es el mercado. No sé qué va a hacer de nosotros este Dios, pero los ataques son continuos, ¿no? El comentario a que que han perdido el respeto a los estados, ¿no? ¿Alguna más en...? Yo diría, de perdonar lo que tenemos más cercano, en este momento en mi pueblo y en todo el estado, cómo perdonamos a la gente que ha militado en ETA. ¿Alguna cosa más? ¿Ahora? Bueno, voy a intentar hacer una cosa necesariamente muy superficial, porque va a tener que ser rápida, y son muchas cuestiones. El asunto de la memoria histórica. Los procesos de memoria histórica, que en el caso de España están fijados en una ley de memoria histórica, este no es el único país, es decir, todos los países que han sufrido conflictos civiles, antes o después tienen que montar un escenario de perdón. Ese escenario de perdón puede tener éxito o fracasar. Es decir, no es automático, lo decíamos ayer, el perdón no es automático. ¿Qué pasa? Tal y como yo lo veo, la memoria de los vencidos en España no ha tenido tiempo ni lugar para desarrollarse, no ha podido manifestarse. Durante décadas, 2 décadas al menos, la memoria más presente era la memoria de los vencedores y era memoria única. Yo, por ejemplo, en mi infancia, pues esa memoria era obsesiva, estaba por todas partes. Estaban las grandes estelas puestas en las iglesias, fuera, con los nombres de los caídos por Dios y por España, y estaba la exaltación constante de la figura del jefe del Estado como vencedor. Incluso su anagrama, que ponía vencedor, Víctor, si recuerdan, se ponía por todas partes, el anagrama de Víctor, ¿no? Entonces, digamos, la sensación de la victoria era constante. Más aún, esto venía amparado por la religión.
recuerdo que en los rezos normales colegiales siempre se rezaba, no recuerdo qué era, si era un credo o no recuerdo qué oración era, que rezábamos por la conversión de Rusia, que debe haber sido eficacísima, porque vamos, muchos rezamos, pero parece ser que alguien nos ayudó. Pues siempre rezábamos por la conversión de Rusia, todas las tardes. ¿Y por qué se tenía que convertir Rusia? Primero, porque a Pío XII se le había antojado que esto ocurriera. Esto era una razón bastante importante, puesto que éramos católicos romanos. Y segundo, porque se suponía que había sido nuestro enemigo en una guerra civil. A mí es que era una versión de los hechos que era verdaderamente, o sea, yo sí la tengo que reproducir como la oí, era nada menos que lo siguiente: la guerra civil, primero, en las casas de la guerra no se hablaba. O sea, ¿por qué no? Era un tema tan terrible que los adultos tampoco querían estar sacándolo. Como mucho, si no comías y dabas la lata, te decían cosas como: si te hubiera tocado la guerra ya verías tú, si andabas con tonterías comiendo o no comiendo, porque cuidado y tal. Claro. Es decir, de alguna manera lo infantilizaban, no te contaban su verdadera experiencia del asunto, porque probablemente la consideraban muy poco trasladable. Veías que la gente tenía odios hacia aquel o hacia el de más allá, por lo que sea, porque este hizo, dejó de hacer, o que sabe Dios, no sabías más. Tú eras una niña, un niño, además a mí no me tocaban, a mí me tocaron todos del mismo lado, que era el bueno, o sea que bastante problema. Y cada quien tenía una memoria que en todo caso tampoco compartían contigo, no del todo. Y sin embargo lo que te trasladaban es que aquí hubo una guerra y se trasladaba en el colegio. Y había dos bandos, unos eran los indios y otros éramos nosotros. Los indios eran una gente malvadísima, ellos mismos lo decían, es que no tenían Dios ni nada. O sea, ¿tú cómo lo entendías? Pues con tus categorías infantiles, ¿lo ibas a entender como un adulto cuando tenía 6 años? Pues no. Entonces, los indios eran una gente tan mala que se había pasado el rato quemando iglesias sin cesar y asesinando a los sacerdotes. Esto nos lo contaba el sacerdote de la clase de religión, que se ponía épico. Se ponía a contar martirios de sacerdotes y nos tenía aterradas allí clavadas al pupitre el tiempo que fuera de menester. Y eso no era lo peor es el día que se le ocurrió la prueba y dijo: a ver, niñas, ¿qué pasaría si en este momento entraran unos milicianos rojos? Mira, yo simplemente con imaginarme que aquella gente que no tenía Dios y era perversísima, fueran a entrar simplemente por aquella puerta y uno necesitaba ya más temores, y entonces me cogieran a mí y me quisieran fusilar, ¿qué haríais? Toda la clase pensando por dónde escapábamos, por qué parte de la ventana, ¿no? Pero eso no se podía decir, no podíamos decir, pues escapar como liebres, lo primero de todo, ¿no? Y dejarle a usted cómo lo vamos a sentir, don Ángel, terrible destino que le espera. No tenemos mucho miedo. Y entonces allí nos pedía poco menos que hiciéramos promesa de martirio. Claro, que yo era tremebundo, porque luego no dormías en 4 días. Porque tú sabías de sobra que no tenías valor y que si te llegaban los milicianos no era verdad, hubieras dicho lo que hubieras dicho, que te ibas a quedar allí a pie firme, soportando el manteo de don Ángel, más que probablemente no tenías ninguna ganas. ¿Cómo puedes poner a las criaturas en esas tesituras? Es una barbaridad. Entonces era una memoria obsesiva. Yo no creo que es que yo tuviera muy mala suerte, yo creo que a todo el mundo le daban una buena ración de lo mismo. Teníamos ración de eso, entonces era una memoria obsesiva. Y era una memoria de los vencedores, era obsesiva y todo el rato iba sobre los crímenes que habían cometido los otros. Y luego la idea del Franco invicto, que no era solo Franco invicto, era Franco Salvador. Y todas las, yo creo que era en noviembre, ponían una película siempre, primero en los cines y luego en la televisión, que se llamaba Franco, ese hombre, que era para aprenderse, digamos, la buena versión. Yo no sé cuántas veces vi aquella película, pero se veía una vez al año. Te la ponían simplemente y ahora toca ver Franco, ese hombre. Entonces ahora es cuando salen los rojos quemando una imagen de la Virgen
decía, mira qué gente más horrenda, y se burlan además y se mofan, y si es verdad, es una gente que da un miedo espantoso. ¿Qué pasa después? Hombre, pues que ya estuvo bien. Ya estuvo bien. Uno de los sucesos más traumáticos que puede tener una sociedad es una guerra civil. Aquí hubo una guerra civil, se acabó hace 75 años. Una memoria imperó, llegando a los límites del ridículo, como esta, pero un ridículo cruel, al fin y al cabo, largo tiempo. Y la memoria de los vencidos no afloraba por ninguna parte, porque no tenían derecho ni a las lágrimas, ni a quejarse. ¿Cómo le puedo yo pedir seriamente a una persona, oye, mira, no, los míos son estupendos, están donde deben, los tuyos, por favor, tienen que seguir en la cuneta del camino del pueblo donde sabes de sobra que los enterraron después de fusilarlos? ¿En serio? ¿Se le puede pedir eso a alguien? O se le puede decir, cállate, no estropees la convivencia, va todo muy bien. Eso sí, tu abuelito está en la cuneta, pero mira, es que así fueron las cosas. No. O sea, primero, esa gente tiene derecho a su memoria. El asunto es que hay dos memorias, realmente. Y hasta que no surja una tercera versión reconciliada de esas dos memorias, no hemos hecho ningún perdón. ¿Por qué? Porque la demanda de los que demandan memoria es demanda de justicia, y donde hay justicia no hay perdón, ¿lo recuerdan? A ver, primero quiero mi justicia. O sea, que se me diga que fue muy malo lo que se me hizo, estuvo muy mal asesinar a tal, estuvo muy mal que yo tuviera que aguantar largos años saber esto y no pudiera ni quejarme, estuvo muy mal, quiero poner todos mis males bajo la luz. El problema es ante quién. A veces yo me he encontrado con gente de uno y otro lado que siguen siendo tan de uno y otro lado que me asombra. Pero sobre todo las del uno y el otro. ¿Recuerdan aquella barbaridad que decía Unamuno, que yo no estoy ni con los unos con H ni con los otros con H? Se llamaba así, para acabar antes. Cuando te dicen, la gente, por ejemplo, del bando llamado Bando Nacional, y te dicen seriamente, pero si ya los perdonamos. A ver, un momento, que estamos en la otra parte. No, esta parte no perdonó. Es decir, fue victorioso, hizo su victoria, siguió durante un tiempo acumulando un excedente de deuda, porque durante una paz que no era tal paz, siguió persiguiendo a los enemigos políticos dentro y fuera, y siguió manejando cosas que difícilmente no podemos sino nombrar como asesinatos legales, porque tenían una cierta apariencia de juicio, pero aquello era lo que era y todo el mundo lo sabía. Por lo tanto, hay ahí, digamos, un trozo sin cobrar, que sigue sin cobrar. Y además la gente de la memoria histórica, en serio, cuando dice que quiere justicia, dice eso. No, quiere un tipo de reparación en la propia memoria. O sea, quiere que se le diga que tenían tanta razón como los otros, o más que los otros, que no son los depositarios de ningún crimen en particular que hubieran cometido. ¿Qué nos pasa a todos los que llegamos detrás? Que tenemos que hacer una memoria número 3 y en lo posible pase por los siguientes márgenes, y yo no sé si tendremos éxito. Este país sufrió la más acerba y amarga de las contiendas, que es una guerra civil. Esto sucedió hace 75 años. Ha transcurrido mucho tiempo, pero fue una experiencia atroz. Y tan míos son los muertos de una parte como los dos de la otra. ¿Estamos en disposición de hacer eso? Yo creo, más que hace 20 años, sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque quienes vienen detrás, entre lo que tienen que elegir es entre la memoria o la nada. O sea, si tan míos son los unos como los otros, yo guardaré memoria de ambos, y si no, simplemente me olvidaré de todo ello como si no hubiera ocurrido, que es peor.
Porque lo que no le podemos pedir ya a un tataranieto es que se acuerde. No tiene para él esa fuerza, el recuerdo. El recuerdo tiene que hacerse común. Y eso es muy difícil. Porque exige mucha reconciliación y mucho perdón. Y el escenario de perdón es muy difícil. Le hemos dicho que perdonar no es nada fácil. Y que perdonar no es simplemente olvidar. Y encima este perdón tiene que darse sobre el mantenimiento de la memoria, porque es el deber de no olvidar que hubo una guerra civil que estuvo llena de espanto y de crimen, que además fue seguida por, etcétera, etcétera, y quedar de acuerdo en la versión. En una versión que todo el mundo puede admitir. Imaginen que no es ninguna tarea sencilla. Respecto al síndrome de Estocolmo, pues la verdad es que no lo he pensado nunca. No lo he pensado jamás. Ayer también alguien me dijo, una persona que ha estado asistiendo al curso, dice, yo vine a este curso sobre todo porque me interesaba el perdón dentro de la pareja. Dije, pues habrá quedado usted muy decepcionado, porque realmente... Claro, porque la gente dice, no, y le tuve que decir, yo es que esto no lo he pensado jamás tampoco. Es decir, nunca lo he pensado, ¿no? Porque, claro, mi interés en el tema del perdón iba por estos otros lados. Pero lo pensaré, porque me parece bastante interesante. Es decir, ¿qué hay en efecto en esta extraña relación por el cual tú acabas vinculado al que te ofende, ¿no? Y al que te pone en peligro? Realmente es una cosa que merece la pena pensarse. O sea que muchas gracias por la idea. Los perdones fundantes. Se necesitan siempre nuevos perdones fundantes en cualquier convivencia. O sea, si no se hacen... Aquí no funciona. ¿Cuándo se necesitan? Cuando han existido graves conflictos. Si no, no se necesitan los perdones fundantes. Pero muchas convivencias son sistemáticamente refundadas. Siempre, ¿no? Y las convivencias estatales también. Las sociedades políticas a menudo se refundan y por lo común toman un perdón fundante. En la idea de Huntington, según la cual las innovaciones morales no las importamos y las técnicas sí. Esa es la idea de Huntington. Una civilización nunca ha tomado valores de otra, no ha considerado que estas innovaciones sean importantes, porque se ha mantenido dentro de sí misma. Bueno, ahora el escenario de la mundialización realmente es un escenario muy violento. No piensen nunca que la mundialización puede ser un proceso pacífico. No está presentando síntomas de violencia suficientes como para saber que es un proceso muy difícil. Pero sí que va a haber tránsitos de ideas de unos lugares a otros. ¿Por qué? Porque vemos que se está produciendo, verdaderamente. O sea que las leyes de punto final, Dios mío, qué velocidad. Las leyes de punto final nunca funcionan. Nunca funciona. La gente dice, vamos a cerrar esto, como sucedió en España en los años 70, cuando se hizo la transición a la democracia. Se hizo precisamente con un indulto, no con una amnistía, y se dijo, y se acabó, aquí no hay más de lo que hablar. ¿Qué ha pasado? Que el tema se levanta 30 años después. ¿Por qué? Porque no está muerto, caramba, porque una cosa, no hay manera de enterrar a los vivos. Se revuelven e insisten en salir de la sepultura. No existe el método para enterrar a los vivos. Cuando un tema sigue vivo en alguna parte, pues hay dos maneras. Una es no mirar y decir, enterrado está, y otra es decir, mira, como no está, vamos a ver si nos atrevemos a afrontarlo. Pero afrontar es mirar de frente, y a lo mejor no estamos para tanto como para mirar de frente. ¿Qué hacen algunos momentos históricos? Dicen, en realidad, las leyes del punto final lo que dicen es que esta sociedad no aguantaría sacar eso al debate público y por lo tanto preferimos nuestra estabilidad a que se produzca el debate público sobre esto. Es una decisión prudencial, a veces bien tomada y a veces mal tomada. El propio Huntington, cuando habla de la tercera generación de democracias en América, por ejemplo, lo dice claramente. En muchos de estos lugares donde se ha creado una democracia ex novo después de una dictadura a veces sangrienta, la gente quiere procesos de reparación y el nuevo Estado no se los da porque sabe que le desestabilizarían demasiado. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando el Estado ya esté un poco más estabilizado, esa memoria va a salir. Porque lo que no puedes es realmente, como está viva, como es verdad que está ahí,
Lo que no puedes es negarla del todo, va a salir, se va a presentar, y es lo que vemos que está pasando en toda América. Y ya verán cuando algunos de estos países se estabilicen de verdad. Algunos tienen muy poca pinta, la verdad, pero ya hay países que amo mucho y que cuando saquen a la luz sus memorias va a ser tremendo. Por ejemplo, Guatemala. Cuando Guatemala saque a la luz su memoria, aquello va a tener. Porque claro, es que en Guatemala hay tal cual crimen contra la humanidad, o sea, querer sistemáticamente eliminar a gran parte de la población indígena. Pues eso ya tiene su, ¿no? Las religiones en este mundo nuestro ciertamente no van tan de capa caída como su pregunta parece indicar, no para nada, están bastante vivitas y además yo creo que cuando una religión adquiere rasgos fundamentalistas, es decir, se vuelve fundamentalista, las religiones que conviven con ella sufren una infección de fundamentalismo también. Es decir, que no sucede que si una religión se pone en fase fundamentalista, las demás, por el contrario, se pongan en fases de amor universal. Sino que el fenómeno del fundamentalismo se apoya mediante la recurrencia de otro fundamentalismo en la religión de al lado. Quizá no lo notemos en este caso todavía en el cristianismo, en algunos, pero ya verán cómo surgen cristianismos fundamentalistas como reacción al Islam fundamentalista. Antes o después, porque es la dinámica normal. Bueno, si se logra interrumpir esta dinámica, estupendo, pero puede perfectamente que no se logre interrumpir, ¿no? Y que, por el contrario, los fundamentalismos se recrudezcan unos a otros. Pero fíjense además que está pasando una cosa, que es la persecución del cristianismo en algunos territorios musulmanes. Ya hay tal cual, o sea, dice, usted es islamófobo. Dice, no, mire, no hace falta ser islamófobo para ver qué les está ocurriendo a los cristianos en Irak, o qué les está ocurriendo a los cristianos en Egipto. Hay un proceso realmente de ataque a las comunidades cristianas asombrosas para diezmarlas, o para hacerlas huir por miedo. Estamos, digamos, en un momento de recrudecimiento del sentimiento religioso como sentimiento identitario. Y la gente se está dotando de identidad a través de la religión. Y esto no, digamos, no es un buen augurio, no es buen paisaje, ¿no? ¿Qué tienen de bueno las religiones deslocalizadas? Pues son estupendas. Claro, la religión cuando está deslocalizada, que no tienes, las religiones antiguas no están deslocalizadas. Tú vas a adorar a Apolo a su templo, vas a adorar a quien sea a su sitio. Religiones como la religión cristiana es una religión deslocalizada. Y el judaísmo acaba transformándose también en una religión deslocalizada cuando pierde el segundo templo. Cuando Tito destruye el templo, cuando más tarde Adriano destruye lo que no había destruido Tito, entonces ya no hay templo. Entonces el judaísmo se transforma y se vuelve una religión deslocalizada también. Pero el cristianismo ya lo es previamente. Recuerden aquello de donde hay Dios, dice, donde dos de vosotros os reunáis en mi nombre, ahí estoy yo. Y al final no es dos, basta con uno. Con uno que lo piense ya llega. La de Santa Teresa, dices, en todas partes. Pues ya. El Señor de las Moscas. Espléndida novela que pone los pelos de punta a cualquiera. Hay otra que se le parece, que a mí también me pone los pelos de punta, y lo que más me extraña es que es de lectura obligatoria, que es El guardián en el centeno. Bueno, vamos, si eso fuera lectura obligatoria en una sociedad, yo nunca sabría por dónde puede salir esa sociedad. Yo creo que es mejor leer a los clásicos, ¿no? Es decir, son así más dulces en general. Vivir en sociedades muy duras, pero ellos son muy dulces. Y esta gente vive en sociedades mucho más dulces y ellos son tremendos en lo que cuentan. Si alguna de ustedes ha sido docente, ¿ustedes se dan cuenta de las cosas que cuentan las criaturas cuando escriben cuentos? Sí. Que cuentan siempre unas cosas atroces. Pero si viven en una sociedad francamente suave, ¿cómo tienen este tipo de imaginación? Es muy notable, pero estamos produciendo obras literarias de una dureza extraordinaria en sociedades mucho más suaves que cualquiera que existió en el pasado.
Y por el contrario, cuando leemos las obras clásicas, son de una extraordinaria suavidad y sabemos que están construidas en sociedades que eran dificilísimas de habitar. Pero una novela es una novela, al fin y al cabo, ¿no? Simplemente, en El Señor de las Moscas es muy divertido, divertido con muchas comillas, cómo se establece la jerarquía, ¿no? A mí lo que más siempre es el establecimiento de las jerarquías. Y bueno, eso está bien, es una buena cosa. Las consecuencias del nazismo. Las consecuencias del nazismo en la sociedad alemana que yo haya podido percibir en mi conocimiento relativo siempre de esta sociedad. Es una memoria muy amarga y muy difícil de llevar encima. Es decir, realmente si hay algo de la que los jóvenes alemanes están cansados, es de tener que llevar encima de la espalda la memoria de ese crimen. Ya saben ustedes que hay que hacer cuando algo pesa mucho, que es repartir. Toda la vida. El santo pesa mucho, que vengan más debajo del anda. Claro, si te toca ser alemán, es que te ha caído una extraordinaria, realmente. Que tú no te has buscado, pero tú no estabas allí, tú no eras tu abuelo, no, tú no te has buscado nada de aquello y de repente te dicen, mira, ¿sabes qué te toca como parte de tu memoria? La Shoah. Lo hicisteis vosotros. Caramba, menuda herencia. Entonces, claro, la gente, digamos, es ya... Podemos ver perfectamente que hay gente que está diciendo, yo ya no quiero llevar esto a cuestas. Ya estuvo bien. No tengo nada que ver con esto. Encima, cuando la presencia del nazismo es obsesiva, porque es tan obsesiva, si se salen nazis por todas partes, me explico. Ustedes ven una película mala y casi siempre sale un nazi o 2, o 15, o 35. Cuanto más mala sea la película, más nazis. Porque ya saben que a mal Cristo mucha sangre. Yo en la ópera, yo no sé cuántos nazis he visto ya en la ópera, que tendrán que ver los nazis con Verdi, pues no sé cuántas óperas he visto ya donde salen unos cuantos nazis. ¿Por qué? Porque ya es la idea misma de la maldad la encarnan ellos. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Entonces la gente, cuanto menos imaginación tiene, ¡hala! Más. Ya se cansa. Se cansa porque sobre todo trivializa la memoria de las víctimas. Es decir, yo creo que con estas cosas no hay que jugar, ni hacer novelitas, ni hacer el tonto. O sea, han sido suficientemente terribles como para que nos los tomemos en serio. Y con esto no se juega. Lo de la divinización del mercado, vamos a ver. Si le llamamos religión a todo, entonces no queda ninguna religión. No podemos decir que existe una religión de la informática, una religión del mercado. La religión es la religión en su sentido estricto. Luego hay cosas que se le parecen. Divinización del mercado, no. En el occidente de por aquí, últimamente al mercado le estamos cogiendo mucha ojeriza. Más bien. O sea, más bien nos parece que la intromisión constante del mercado en nuestras posibilidades o no de llevar adelante una existencia mínimamente confortable, nos están haciendo aparecer el mercado como algo muy antipático, por lo menos últimamente. Es decir, hasta el día de hoy la riqueza era mucho más legítima que lo empieza a ser ahora. Y los ricos eran una gente que, buena gente o mala gente, hacían sus cosas, daban empleo, montaban industrias y tal y esto. Bueno, vale, la riqueza encontraba una manera de ser legítima que no había existido desde la caída del muro de Berlín. Pero si la riqueza se pone a ponerte contra la pared y no permitirte ni siquiera pensar en tu futuro, y si te pide dinero de la caja común, y si te suben los intereses de la deuda, y si etcétera, 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 a la riqueza la empiezas a mirar otra vez con muy malos ojos y empiezas a decir, ¿sabes lo que decía Rousseau? Que la propiedad es el inicio de todo crimen. Momento que me empiezo a acordar de Rousseau yo, y de lo que seguía por ahí. Y es lo que está haciendo la gente de las plataformas del Basta Ya, el 15 no sé qué y todo lo demás. Es decir, de repente se están empezando a acordar de Rousseau. ¿Vale? Nunca, cualquier exceso tiene siempre vuelta. Perdonar a ETA. Bueno, yo cuando me he reunido con personas que pertenecen a asociaciones de víctimas, pues ver realmente que perdonar de fácil no tiene nada. Perdonar a ETA. A ver, a mí ETA me mató a 3 amigos, no está mal.
personas a las que yo estimaba, no está mal. Pero yo puedo perfectamente perdonarles. A ver, pero es perdono por aquel, no sé si me explico. Dice, oye, escucha, te perdono por lo que le hiciste a aquel. Yo no estaba directamente concernida, no era mi familia, no eran mis padres, eran amigos. Pero no es tan fácil cuando tú estás en la primera línea. Y no es tan fácil porque entonces quieres las señales que permitan efectuar el perdón. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la petición de perdón? ¿Dónde está el propósito de que eso no vuelva a ocurrir? ¿Qué me pide usted? ¿Un perdón incondicional? ¿Que yo diga que sí cuando usted no ha dicho nada? Y es lo que oís a las víctimas, a las asociaciones de víctimas, a unas más y a otras menos. Es decir, eso es un tema abierto. ¿Qué es lo más que puedes decir? Mira, conflictos de estos los ha habido en Europa en varios sitios. Mira el IRA. Es un conflicto mucho más cerrado todavía porque un conflicto que se dobla de conflicto religioso es mucho más difícil de desactivar. Imagínense que es que además es la dinámica entre protestantes y católicos. Eso es mucho más duro que si simplemente fuera lo que ha sucedido en el País Vasco. Y aún así es muy difícil decirle a alguien perdona por otro. Es muy difícil. Un escenario de perdón ahí, pues antes o después habrán de hacerlo, porque si no esa sociedad está rota por dentro. Realmente. Y no es simplemente que es que unos sean los buenos y otros son los maquetos, no. Es que está rota de verdad por dentro. Porque la idea social que se hace cada uno de los actores no coincide con la del otro. Con quién es quién, y quién obró bien, y quién debió parar. De todas maneras, ¿qué le pasa a ETA? Perdió la legitimidad completa que tenía en la izquierda española. No debemos olvidar que la izquierda española tiene una gran simpatía por ETA durante los últimos tiempos de la dictadura. Son un movimiento armado que de vez en cuando es como si ejecutara venganzas por delegación, ¿no? ¿Cuándo pierde ETA esa simpatía en la izquierda? Cuando realiza atentados indiscriminados. Cuando realiza el atentado del Corte Inglés, se acabó. Cuando pierde el IRA la simpatía, cuando realiza aquel atentado, aunque mueren, si recuerdan, no sé cuántos niños españoles que están simplemente haciendo un curso de inglés y pasa su autobús por allí. Mientras parece que estas organizaciones son capaces de señalar a la víctima y por lo tanto están señalando a un culpable, la tolerancia hacia ellas se mantiene, pero el atentado indiscriminado es una marca de fábrica que no hay sociedad que resista. ¿Por qué nos pareció el otro día, al principio de Noruega, un atentado islámico? Parecía tener la marca de fábrica, atentado indiscriminado. Solo cuando empezó el segundo acto nos dimos cuenta de lo que era. En este momento, ¿quién realiza atentados indiscriminados? Los islamistas. ¿Y dónde, sobre todo? A su propia gente. Lo peor de los fundamentalistas es que ¿quién le soporta a su propia gente? Y es una cosa que tenemos que pensar siempre. Son una amenaza virtualmente para todo el mundo, pero para su propia gente, la peor. ¿Imaginan lo que debe ser vivir en Bagdad, donde hay un atentado cada 3 días de 20 muertos y 30? No, yo no me imagino cómo se sigue la convivencia en una sociedad así. O sea, ¿cómo vas a por el pan siquiera, si no sabes si vuelves? El fundamentalismo se ceba siempre mucho más, por raro que nos parezca, en los próximos que en los lejanos. Si puede, a los lejanos. ¿Por qué? Así consiguen crédito. Las Torres Gemelas, ya que las dejamos ahí colgando, cerramos. Vaya mañanita que llevamos. No está mal. Cuando las Torres Gemelas, cuando se produce este atentado horrible, en muchos países musulmanes fundamentalistas hay manifestaciones de gran alegría. ¿Por qué? Porque por fin a Occidente se le está dando lo que merece. El otro nombre de Occidente es nada menos que el gran Shaitán, o sea, Satanás en persona. Toma algo de lo que te vas mereciendo. Esto es, por así decir, un aperitivo.
de lo que te espera. Y los imanes fundamentalistas hay que ver simplemente, busquen en YouTube las alegrías desatadas de los imanes fundamentalistas ante esto, ¿vale? Pero es que pasa muy lejos. ¿Qué pasa cuando esos mismos te ponen a ti en tu mezquita la bomba? Porque no eres bastante fundamentalista para su gusto. ¿Qué pasa cuando no son los otros los que sufren mucho, no eres tú constantemente? Yo creo, y quiero creer, que la gente de los países del Oriente Medio, del Oriente Próximo, de Irán, casi toda la gente, se nos parece bastante y son gentes que quieren tener una vida normal, si puede ser, y llevar adelante su vida, si puede ser, al menor costo. Y que, por lo tanto, antes o después, si pueden, lo que es dificilísimo, intentarán una convivencia deshaciéndose, orillando o cerrando a esta gente. Porque esta gente no les deja vivir. A nosotros nos infunde temor, pero es que a ellos no les dejan vivir, que es distinto. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar esto? Pues imagínense si lo de ETA es la pequeñez que es. ¿Qué problema representa para la convivencia en España? Imagínense lo que es grupos como Yihad Islámica y otros grupos realmente dentro de países muy desestructurados como Irak, o países que han sido dictaduras recientísimas como Egipto, o en este momento Libia, es decir, con escenarios de guerra que por lo tanto hacen que el tráfico de armas sea fácil, que el apuntarse a las soluciones extremas parezca lo mejor. O sea, el paisaje no proporciona ideas confortables, dicho en estos términos. Que alguien diga algo alegre, por favor, porque va a parecer que hemos estado padeciendo 5 días. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo les agradezco muchísimo su presencia aquí estos 5 días, siguiendo estas lecciones. Para mí ha sido estupenda, no se imaginan cuánto, porque al ser catedrática de la UNED, vean que normalmente no doy más que cursos de doctorado. Y por lo tanto, difícilmente tengo retorno. No hay retorno en lo que yo hago. Y contar con ustedes como un auditorio que han sido un auditorio estupendo, un auditorio además experto. Porque muchos de ustedes conocen, tienen muchos saberes, tienen su propia experiencia. Y por lo tanto no es como un auditorio de jovencitas o jovencitos que tú no sabes de qué se están enterando. Yo no quiero meterme con los jovencitos, o fui alguna vez, hasta incluso. Pero es verdad que el nivel de comprensión de los asuntos es distinto a unas edades que a otras. Por lo tanto, han sido ustedes un auditorio estupendo. Y yo estoy contentísima de haber estado aquí. Creo que se me nota y por mi parte les doy las gracias. Gracias.